Buenas tardes, como siempre, un gusto volvernos a encontrar, agradecerle al Archivo Histórico por el hospedaje, Carlos Sigüenza y Góngora, y bueno, la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida. Esta tarde me honro en presentar a uno de nuestros miembros, que es la licenciada Rosadriana Peirón Pucheo. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana y a lo largo de los años se ha especializado en promover la salud comunitaria, desarrollándose como coordinadora en algunos equipos como el programa Su Corazón, Su Vida de la UIA, que es la Universidad Iberoamericana, y el Center for Disease Control and Prevention de Estados Unidos y la Universidad de Texas. Se ha desarrollado como docente en diplomados para el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana. Asimismo, funge como asesora en las ferias gastronómicas, como es la Congregación de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado y la Asociación de Corazones que Educan. Ella también imparte talleres de promoción de salud, cocina para niños, gastronomía virreinal, internacional y local. Participa de manera activa en un seminario que se lleva permanente de pueblos originarios y seminario de antropología alimentaria, ambos por la UNAM. Cuenta con una experiencia en la elaboración de documentales y de difusión radiofónica. Y bueno, ha desarrollado productos alimenticios para diferentes compañías nacionales y ha participado en la elaboración de normas federales. Actualmente lleva a cabo la recuperación de la gastronomía de los pueblos chinamperos de San Juan Ixtipac y la Magdalena Atlazolpa, ambos en Iztapalapa. Ella también fue la presidenta el año pasado de esta asociación y bueno, esta tarde nos va a hablar de la colonia Asturias. Sin más, los dejo, que disfruten esta ponencia. Muy buenas tardes. Es un placer estar otra vez en Tardes de Crónica. Soy Adriana Peirón y hoy les voy a platicar de mi colonia. El nombre de esta pequeña plática es Colonia Asturias y finalmente donde vivo. Les voy a hacer un poco de historia. Cuando de pequeña pasaba por la calzada de San Antonio Abad, por la que todavía había vías del tranvía eléctrico, por el camino que alguna vez recorrieron los tranvías de mulitas que conectaban el centro de la ciudad con Tlalpan. Contaba mi padre que salían muy temprano porque el camino era largo cuando iban a visitar al tío que vivía en Tlalpan. Con el tiempo, o sea, en 1974 se inaugura el metro, cambiando no solo el entorno, sino también la forma de transporte. Por otro lado, el río de la Piedad, que según cuentan algunos vecinos, solo había un pequeño puente de madera para cruzarlo en el tramo comprendido entre La Viga y Calzada de Tlalpan. Y fue hasta por ahí de 1952 cuando entubaron un gran tramo del río de la Piedad, cuando se hizo el viaducto. Y decían que al entubar el río que llevaba aguas limpias y otro que llevaba aguas del drenaje, la ciudad estaría mejor al cambiar las condiciones de salubridad. Al cruce del viaducto, a mí me llamaba muchísimo la atención el Hospicio de Niños Expósitos y soñaba con historias que pasaban ahí dentro. Inaugurado en 1905 en el gobierno de Porfirio Díaz, que tenía el propósito de servir como hogar para los hijos de clases trabajadoras que estaban en abandono moral, desprotegidos y privados de educación. El edificio, que era de estilo afrancesado, tenía el confort y medidas de higiene propias del siglo XX. Se destacaba por tener un sistema especial de atención para los infantes. Aquí se recibía educación básica. Cuando los niños cumplían 12 años, pasaban a la escuela industrial, donde completaban la educación primaria y aprendían algún oficio. Si eras niña y tenías familia,
se regresaban a la familia al término de los estudios. Si no, ellas podían permanecer hasta los 24 años o antes, si podían valerse por ellas mismas con alguno de los oficios aprendidos, entre los que había, entre otros, cocina y corte y confección. Imaginen lo que se lograba vislumbrar de este conjunto, la enormidad. El asilo para niñas constaba de 3 edificios, con cupo para albergar 600 niñas. En el caso de los niños, solo había capacidad para 400. El lugar tenía, además de los 20 dormitorios, contaba con un gran comedor, escuela, lavandería, cocina, departamento de vigilancia, enfermería, instalación de maquinarias, calderas y taller de servicios. Este funcionó por varias décadas como tal y se convirtió con los años en la Escuela de Participación Social número 6, atendiendo cerca de 400 niños en medio internado. Por la modernidad, el hermoso edificio es demolido en los años 60, casi en su totalidad. Y en estos terrenos se construyó un cuartel de guardias presidenciales, ahora la Guardia Nacional, con capacidad para albergar a 600 efectivos, y en donde llega puntualmente todos los días un gran helicóptero militar, y en ocasiones no solo una, sino varias veces al día. Y el Centro de Salud José María Rodríguez, que en la época de los 2000 estaba clasificado como el mejor de la ciudad y tenía una atención y una calidad de excelencia. Y quedó solo un pabellón, en donde hoy se encuentra la Escuela Técnica número 13, Manuel Geiser Jiménez, y la Escuela Secundaria Diurna número 59, René Cassin. Pero vayamos a lo que en esta charla nos ocupa, la colonia Asturias. Desde la época prehispánica, que corresponde a la época del señorío Tenochca, hasta ya entrado el siglo XX, se caracterizó por ser un área con un contexto acuático. Estos terrenos fueron parte del lago en algún momento y de una u otra manera era pantanoso con tulares. Y la única población cercana, ya a las afueras de la ciudad, correspondía a Tultenco, que luego se llamó San Francisco de Asís Tultenco. Cuando desecan los terrenos, quedaron comprendidos entre el Canal de la Viga, la calzada Iztapalapa o San Antonio Abad, e inicialmente esta tierra que era de indios, donde se ubicó una ermita franciscana conocida como San Esteban, territorio que pasó a pertenecer a la Ciudad de México republicano liberal y enajedados posteriormente a particulares. Su cercanía con la calzada México-Iztapalapa y el Canal de la Viga lo hacían un área que a la postre resultaría sumamente céntrica y conveniente para el establecimiento de una zona de vivienda urbana. En el plano de 1889, elaborado por García Cubas, se pueden apreciar el aspecto que entonces tenía la zona. En la parte suroriente, los terrenos donde habrían de asentarse estas dos colonias presentaban un aspecto de total despoblamiento. En el Canal de la Viga resalta la antigua garita de la esquina, en la esquina del camino a San Esteban, y que posteriormente se denominó Calzada Chabacán. Hacia el poniente se encuentra la garita de Zaragoza o la Candelaria de los Veleros en la esquina de San Antonio Abad. Hacia principios del siglo XX se construyó el hospicio para niños expósitos junto al Río de la Piedad, de las que ya les hablé al principio. Todavía entre los años 20 y 30 prevalecieron los terrenos para pastoreo y siembra. Solamente continuaban casas dispersas junto al Canal de la Viga, y el Río de la Piedad estaba a flor de tierra. Y también se oía la circulación del ferrocarril de San Rafael a Atlixco, que corría por llanos despoblados. Pero buscando un poco más la historia de la colonia Asturias en diversas fuentes, encontré lo siguiente. La colonia data de 1905, lo que entonces tenía por nombre Colonia La Paz. El señor Íñigo Noriega presentó planes de construcción para unidades habitacionales, se lo autorizan en 1907. Entonces se hace la traza de las calles, pero oficialmente no se crea la colonia. El proyecto se continuó hasta 1913,
cuando la Compañía Agrícola y Colonizadora Mexicana propone otro proyecto parecido, pero que tampoco fue autorizado. Para 1920 ya había casas, pero la lotificación no estaba bien delimitada, por lo que algunas casas invadían parcialmente otros lotes. Aún existía el canal de San Esteban que iba a la Viga, de la Viga hacia San Antonio Abad, y el gobierno de la ciudad decide construir una calzada que circule en paralelo en ambos sentidos con un camellón en medio, la calzada Chabacano, que algunos dicen y otros niegan que tuviera árboles de dicho fruto. Como dato histórico, se dice que el embarcadero de buques a vapor que corría por el canal de la Viga estaba situado entre el canal de San Esteban y el río de la Piedad, en lo que hoy ocupan los Baños Granada. El embarcadero de buques a vapor, que en total de estos existieron 3 naves, recorrían desde este embarcadero hasta el canal de Chalco. Estaba comprendida entre lo que hoy es Calzada Chabacano y el viaducto Río de la Piedad, el embarcadero, y de allí era de donde salían. Se dice que porque ahí confluía el Río de la Piedad y la Viga, y entonces ahí había suficiente profundidad para que estos buques pudieran circular. Para el 1 de marzo de 1936, siendo presidente de la colonia asturiana, José Díaz Bernardo, se inaugura el Campo Asturias, que entre otras cosas tenía un estadio de fútbol, Parque Asturias, con un partido entre el Asturias y el Botafogo, que era un equipo brasileño. En la calzada Chabacano, desde entonces, la zona empezó a ambientarse y no tardó en proyectarse la urbanización de los terrenos aledaños, tanto al estadio como al hospicio. El estadio tenía capacidad para 25,000 espectadores. Se decía, bueno, no se decía, las gradas eran todas de madera y estaba construido en lo que hoy ocupa la Mega Soriana. Pero esa es otra historia que ya contaremos en otra crónica. Y de ahí toma nombre la colonia y la anunciaban así, porque esta bonita colonia, dotada de arboledas y parques y modernos sistemas de drenaje, representa por todos conceptos un sitio higiénico que mantendrá sanos a sus niños en toda época del año. Porque debe usted comprar y construir en Parque Asturias. Esto salió publicado en el periódico El Nacional el 3 de enero de 1939. Y es así como se hace el fraccionamiento Parque Asturias. Nombre original, de acuerdo con el plano del proyecto de construcción, con fecha 28 de febrero de 1940, que comprendió las primeras 14 manzanas, dentro de las cuales yo vivo. En las 2 trazas habidas para las colonias, se mantuvo el espacio global que abarca la calzada de Chabacano al norte, la calzada de la Viga al oriente, el viaducto Río La Piedad al sur y la calzada San Antonio Abad al poniente. En los primeros planos no estaba considerado dentro de la colonia el hospicio. En este cuadrante, la colonia Asturias tuvo en su fundación los límites comprendidos entre Calzada de Chabacano al norte, la calle José Sotero Castañeda al oriente, el Río de la Piedad al sur y la calzada San Antonio Abad al poniente. Por su parte, la colonia Ampliación Asturias abarcaba la porción oriental. Esta traza se modificó posteriormente y, por cierto, no he encontrado ni la fecha ni la razón de la división. Pero todavía en los años 40, cuando todavía el río corría libremente y, como les había platicado, solo existía un pequeño puente para atravesar a la delegación Benito Juárez, que era donde había más sembradíos y animales de granja. En la década de los 50, en ambas colonias, más espacios fueron ya destinados a vivienda y comercio y diversos servicios. Asimismo, siguiendo con la vocación industrial de la zona, se instalaron fábricas y talleres de manufacturas. Entre los que recuerdo estaba la Tempiel, que confeccionaba abrigos y chamarras entre los años 40 y principios de los 70. Esta estaba ubicada al costado poniente del Parque Asturias.
Mi madre una vez al año traía sus pieles a que les dieran mantenimiento. La verdad es que olía a curtiduría y a mí no me gustaba venir. Otra fue la de Medias La Moderna, sobre la calzada de Chabacano, casi esquina con José Sotero Castañeda en la misma manzana. En el cruce de José Sotero Castañeda y Gumersindo Esquer, sobresalía desde entonces un enorme edificio donde se fabricaban sábanas y fundas de la marca Iztaccíhuatl, donde era evidente la constante entrada de camiones con telas para su fabricación y la salida con el producto terminado. Sobre esa misma cuadra había una gran imprenta que creo que todavía existe, pero todas estas en la actualidad pues ya no pertenecen a la colonia Asturias. Durante los 40 cuentan algunos vecinos que se cruzaban al otro lado del río a jugar entre los sembradíos y además acostumbraban a ir a comprar leche y huevos a las granjas que había de aquel lado. Para los 70s y principios de los 80s, la colonia Asturias tuvo una gasolinera. El servicio resultó útil por estar ubicado sobre el viaducto Miguel Alemán y la curva que incorpora la avenida José Sotero Castañeda. Cuando dieron concesiones, no pudieron conseguirla, además de que algunos vecinos consideraban que era peligroso tenerla y creo que hicieron firmas para que ya no se pusiera. Ahora es una especie de tiradero de autos chocados. Hacia la parte oriente, sobre la calzada Chabacano, en las cercanías con la calzada de la Viga, había un banco, un Serfín, por cierto, que desapareció posteriormente, y también un predio que durante muchos años ocupó una vecindad conocida en la colonia Ampliación Asturias como la 135, la cual fue demolida a finales de los 70 y principios de los 80 para dar paso a distintas construcciones que transformaron el perfil anterior del rombo. Entre ellas, destaca un enorme centro de transferencia de basura que registra que algunas veces desprende olores no muy agradables, sobre todo cuando hace calor. Y se hacen sobre las torres largas filas de camiones de basura. Eso sí, no podemos quejarnos del servicio, siempre ha sido bueno. Y no crean que la gentrificación no nos está alcanzando. Comercialmente hablando, las colonias Asturias y Ampliación Asturias, que aún representan un gran atractivo para negocios medianos y grandes, se empezó a llenar de pequeñas fondas. Teníamos igual zapatero, remendón, costureras, pequeñas tintorerías, verdulerías, pollerías y de todo un poco. Aún tenemos un molino de nixtamal. Pero estamos considerados como ciudad central en los planes de crecimiento dentro del gobierno local. Prueba de ello es la reciente apertura de una sucursal de muebles Troncoso en viaducto Miguel Alemán y Sur 67A. Y asimismo, algunas cadenas restauranteras empezaron a instalar aquí sus sucursales, como el Vips en José Antonio Torres y Chabacano, la Fonda Argentina en Sur 65A, esquina con viaducto Alemán, y algunos pequeños restaurantes, entre los que destaca uno de comida argentina, con excelente calidad, se llama La Martina, y algunos otros pequeños comercios de comida, como una pequeña cafetería, cuyos dueños son de origen chino. Se llama Panda. Algunos con éxito a pesar de la pandemia y otros que han tenido que cerrar, como uno que ofrecía 8 tipos de mole. Pero vamos un poco al título de la charla. Hace algunos años, cuando decidimos casarnos, mientras decidíamos dónde vivir, habitábamos un pequeño departamento de mi propiedad en la colonia antes Bertis Narvarte, ahora Letrán Valle, realmente muy pequeño. Así que decidimos arreglar la casa de la abuela de mi marido, que llevaba algún tiempo abandonada, y solo la visitábamos para hacer limpieza y regar las plantas. Cuando decidimos habitar aquí, mientras decidíamos dónde establecernos, comenzamos a hacer arreglos en la casa, como cambiar el sistema de drenaje, ya que era muy viejo, y yo no sé ustedes, pero yo nunca había visto que el sistema de aguas tuviera un tanque de agua auxiliar que se usara solamente para limpiar el drenaje. Esto se me hizo muy curioso. Después del sismo de 1985, tuvimos que mudarnos aquí sin haber terminado la remodelación.
Y les platico cuáles eran mis observaciones, por ejemplo, en cuanto a guardias presidenciales. Por un lado, se sentía que estábamos seguros con la presencia, pero por otro lado, cabía la posibilidad de disturbios, como sucedió una vez que civiles entraron a la fuerza. Tratar de entender la historia de la colonia, su fraccionamiento y sus límites geopolíticos es todo un reto, pues lo que los habitantes y visitantes entendemos como la colonia y lo que se advierte en la información oficial es todo distinto. Lo que con certeza puedo decir es que la población siempre ha sido diversa y que por más de 100 años hemos convivido y confluido en las calles y comercios con mucha afabilidad. Los vecinos eran de lo más variado que se puedan imaginar. Muchos españoles de los que fundaron la colonia, otros que rentaban en una especie de vecindades. Unos descendientes de franceses, japoneses, recientemente taiwaneses, polacos y sin duda de muchas partes del país. Y algunos oriundos de aquí. Y como ven, en esta colonia, aun cuando no tenemos iglesia, solo hay un pequeño templo, parques grandes, tampoco, casa de la cultura, mercado o algún otro lugar de convivencia, hemos encontrado maneras en que la diversidad cultural nos permite unirnos en forma respetuosa y escuchando las voces de todos los integrantes de la comunidad. También nos pertenece en Andrés Molina Enríquez 4128. Este predio fue adquirido por el INPI y se edificaron 12 viviendas para las familias pertenecientes al Grupo Independiente Otomí. Debido al tamaño del predio, se le dio prioridad a las viviendas y no se construyó ningún espacio comunitario en su interior, que en realidad era uno de los objetivos, que tuvieran ellos un espacio comunitario. Pero ¿de dónde surge la pregunta del título de este escrito? Una vecina, doña Enriqueta, de los que llegaron al comienzo de la colonia, tenía bien claro que los límites de la colonia eran al oeste San Antonio Abad, al norte Calzada Chabacano, al sur Viaducto Río La Piedad y al este Sotero Castañeda, lo cual me parecía muy lógico, ya que la colonia obtuvo su nombre por el Parque Asturias, que tenía el Estadio de Fútbol Asturias. Estas calles tienen nombres de personajes famosos, de los cuales les hablaré brevemente más adelante. La nomenclatura de las que sigue tiene números como Oriente 69, etc. De hecho, se ve diferente en la zona, que sigue pasando la avenida Andrés Molina Enríquez, y se siente otro ambiente hasta llegar a la Viga. Según la edad de quien me decía, la colonia tenía límites diferentes. El último decía que la ampliación iba de las Torres a la Viga. Cuando buscaba en el extranjero un proveedor de ceras y parafina, resultó que su par en México estaba a unas cuantas calles de mi casa. Decía Colonia Asturias, pero la calle no tenía nombre de persona. En fin, esto se me hizo curioso, pero no averigüé más. Resulta que es ampliación Asturias. Después, en las noticias, se mencionaba mucho la colonia Ampliación Asturias, y sin averiguar más, se me hacía muy lógico que sus límites serían de donde terminaba la colonia, o sea, José Sotero Castañeda, hasta la Viga. Y eso abarcaba la Ampliación Asturias. Y como la curiosidad mató al gato, no quise quedarme con las dudas. Encontré los datos publicados por el gobierno de la ciudad, los datos que hicieron que mi curiosidad creciera, y los cito a continuación. Colonia Asturias, límites al norte, Juan Hernández y Dávalos, y su cruce con Ventura Getena. Al oeste, Calzada de la Viga. Al sur, Viaducto Miguel Alemán. Al poniente, Calzada San Antonio Abad. Superficie, 284 metros cuadrados. Ampliación Asturias. Al norte, Calzada Chabacano. Al oriente, Calzada de la Viga. Al sur, Avenida Juan Hernández y Dávalos y su cruce con Ventura Getena. Al poniente, Calzada de San Antonio Abad, con superficie de 326 metros cuadrados. Lo cual coincidía en parte con lo que los vecinos decían. Pero resulta que con esa división la nomenclatura queda totalmente mezclada. Pero, ¿cuál fue el criterio para la división? No sé. Además, se me hacía extraño el cómo habían hecho la nomenclatura con números. Por ejemplo, en Puebla es muy claro que a partir del centro,
Las calles se denominan por número y los puntos cardinales. Pero aquí, de Viaducto a Ventura Getena, se llama Sur 69. Y de esta a la Calzada de la Viga, Oriente 69, o sea, es la misma. Y nada cercano a estas tenemos un Sur 88. Por más que quise averiguar en qué año se hizo la ampliación a Asturias, no encontré datos, y mucho menos cuál fue el criterio para su localización o su división. Otro dato que no me quedaba muy claro era la superficie, 284 y 326 metros cuadrados. En fin, con esta división nos despojaron de lo que nos dio el nombre. Y muchos lugares que podríamos decir eran emblemáticos de la colonia. Resulta que el metro chabacano ya no está en nuestros límites. El único que nos queda es el de la Viga. Transportes, solo camiones que transitan por Andrés Molina Enríquez y Calzada de la Viga. Y los de San Antonio Abad y uno solo que transita muy poco por la lateral del viaducto Río La Piedad. La tienda, ahora Mega Soriana, ya no nos pertenece. Así como varios lugares de comida, nos dejaron de las muchas fondas que tenemos unas cuantas. De la empresa de sistemas ni soñarla, al igual que la fábrica de textiles, la escuela, la gran imprenta, el gimnasio, la estación de transferencia de basura, y así podría seguir con muchas. Por último, la tienda llamada La Asturiana tampoco está en nuestros límites. Otros datos curiosos en cuanto a históricos, si nos queda lo que quedó del Hospicio de Niños Expósitos y el embarcadero de barcos a vapor que se encontraba entre San Esteban y el Río de la Piedad, hoy Baños Granada. Esto como consecuencia del proceso de centralización político-económico que experimentó en estos años la Ciudad de México, en donde nos consideran parte de la ciudad central. Nos queda en la actualidad una secundaria que utiliza el edificio que quedó del hospicio, la Clínica de Salud José María Rodríguez, guardias nacionales, un molino de nixtamal, múltiples mecánicos y ojalateros callejeros que invaden todo y al parecer son intocables, un templo que no sé bien a quién pertenece, un pequeño centro comercial que básicamente vende muebles, como ya les había dicho, un pseudo jardín, porque solo tiene unos cuantos jueguitos, que además quién sabe quién lo maneja, porque casi todo el tiempo está cerrado con un candado. Y cabe decir que el diseño no fue muy afortunado. Lo hicieron en un camellón y dejaron la entrada sin banqueta, exponiendo a todo el que pase por ahí a circular directamente sobre el arroyo vehicular. Un restaurante taquería y un Oxxo, algunas fondas, la tlapalería, una tortillería y otros pequeños comercios. Otra aberración, nos quejamos que no había señalización y la vialidad no era buena. Esto ya hace bastantes años. Mandaron un experto en vialidad y los resultados son los siguientes. Las entradas a la colonia finalmente son por dos calles. La salida o es hacia Sotero Castañeda o hacia Las Torres para salir a Viaducto o ir hacia el sur, lo cual ha dado como resultado que en las horas pico sea casi imposible salir hacia Las Torres y no se diga hacia Viaducto, ya que todas las laterales circulan de sur a norte. En cuanto a la señalización, parece un chiste de mal gusto. Solo pusieron una flecha que indica Viaducto y está en la esquina de guardias, lo que era guardias presidenciales, ahora Guardia Nacional, y sale exactamente a la lateral del viaducto en el tramo que nos lleva directo a San Antonio Abad. Así es que si se pierden por aquí, no le hagan caso a ese letrero. Otros datos curiosos. Pusieron una caseta para los policías de bicicleta. Y hasta donde me quedé, no tenían ni luz ni agua. Y obviamente no pueden funcionar así. Y ya que me estoy quejando, desde hace más de 30 años que habito aquí, las quejas en las asambleas siempre han sido las mismas. Seguridad, iluminación, árboles muy viejos sin mantenimiento. En una de las tantas, estábamos mencionando precisamente esto y no le estaban dando importancia, cuando de repente, frente a todos donde estábamos, se cayó un árbol sobre un vehículo. No es que no nos gusten los árboles, hay árboles muy viejos que requieren de mantenimiento. Otra es con lo que se compra con el tan mentado presupuesto ciudadano.
luminarias que si se funden no consideraron si había repuestos y obviamente no había presupuesto para ello. Como ya mencionaba la seguridad, con este presupuesto se han comprado 3 patrullas, de las cuales a una me tocó estrenarla, dando vueltas a la colonia. Si me llegaron a ver, no iba detenida, estaba estrenando el vehículo. Y también se compró una camionetita de las llamadas Julias. Esta resulta que se descompuso y ya no volvió a aparecer. Y resulta que asignaron todas las patrullas al sector Asturias. Y rara vez, aunque solamente una vez por día en la noche, hay una patrulla que recorre los alrededores de la zona, jamás se mete por las pequeñas callecitas. Y rara vez, aunque lo solicitemos, llegan por aquí. Si acaso 1 o 2 vueltas por la colonia, pero generalmente las encontramos en la colonia Doctores, en la Buenos Aires, en la Obrera. Yo no sé por qué no tienen asignadas las suyas. Por último, solo mencionaré quiénes eran los personajes de los que llevan por nombre las calles de nuestra colonia. Solo no podré decir mucho de Sur 85. Ventura Getena. Se llamaba Ventura Guillermo Tena. Él vivió de 1883 a 1934. Él era un poeta sonorense. Hernández y Dávalos. Juan Evaristo Hernández y Dávalos. Vivió de 1827 a 1893. Él fue un bibliófilo e historiador. Marcos Carrillo. Marcos Carrillo Herrera era su nombre. Vivió de 1837 a 1892 y era un militar mexicano. José María Correa. Vivió de 1770 a 1824. Él fue un sacerdote católico que luchó en el movimiento de la independencia. José Antonio Torres. José Antonio Torres Mendoza era su nombre. Vivió de 1753 a 1812. Él fue un militar insurgente. Toribio Medina. José Toribio Medina Zavala. Vivió de 1852 a 1930 y él fue un bibliófilo chileno. José Sotero Castañeda. Vivió de 1780 a 1844. Él fue abogado en la época de la independencia. Ramón Fabié vivió de 1785 a 1810 y él era un ingeniero en minas que sí participó en la independencia. Enrique Bordes Mangel vivió de 1886 a 1935. Él era un político, periodista revolucionario. Y este es otro tema que me intriga, porque no son personajes ni de la misma época o que coincidieran por algún tema específico. Pero esto me da para otra crónica completa y mi pregunta queda al aire. Y finalmente, ¿dónde vivo? Muchas gracias. Queremos agradecerle su presencia nuevamente, como siempre, en estas tardes de crónica con la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, su servidora María de Jesús Real García Figueroa, comisaria de la misma. Agradece mucho su presencia, no nos dejan de ver y de sintonizar y sigámonos cuidando. Muchísimas gracias. Hasta luego.